El día de hoy estaremos tocando un tema muy serio, culturalmente diríamos es un tabú, o sea, no muchos les gusta tocar este tema, no muchos les gusta pensar sobre este tema, pero vamos a estar hablando acerca del divorcio. Y vamos a estar hablando acerca del divorcio porque es lo que Jesús hace al ir enseñándonos y predicando a través del Sermón del Monte. Jesús toca este tópico de divorcio. Ahora, quiero dejar esto en claro. Es un sermón y al menos que usted quiera que yo lo tenga aquí hasta las 6 de la noche, es imposible hablar de todo caso que tiene que ver con el divorcio, que es normalmente lo que sucede en mensajes así, pero qué de esto y qué del otro. Y para mí es imposible tocar todas las circunstancias que podría llevar a una persona a divorciarse y en segundo lugar, ver si es válido esas circunstancias. Para mí eso va a ser imposible hacer y quiero que lo entienda. Lo que sí vamos a hacer es explicar lo que Jesús dice acerca del divorcio y esa es la intención en esta mañana. Y entonces yo quiero que de nuevo usted tenga eso en mente, de que va a ser imposible hablar de todo aspecto y de toda circunstancia que tiene que ver con el divorcio. Para entrar al tema, voy a pedir que se ponga de pie y quiero leer Mateo capítulo 5. Yo voy a iniciar del verso 27, aunque nuestro enfoque va a ser versos 31 y 32, pero quiero leer lo que aprendimos la semana pasada, porque en parte estos versos van ligados. Jesús en Mateo 5, 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Ahora, yo pudiera en esta mañana darles todas las estadísticas de divorcios en esta nación, en este país, aún divorcios que ocurren dentro de iglesias cristianas. Pero no es necesario. Yo creo que todos nosotros sabemos que aunque el divorcio es un tabú, algo que a la gente no les gusta hablar, es una costumbre y una práctica que hoy en día es muy común, es muy frecuente. Pero el día de hoy lo que yo quiero es, como manera de introducción, es leerles un pasaje que también está en el Evangelio de Mateo, donde en el contexto, esto está en Mateo 19, versos 1 al 10. Y en Mateo 19 Jesús va a hablar del divorcio no tanto como lo hace aquí en el sentido de que Él inicia la conversación. En Mateo 19 viene la pregunta de los fariseos tratando de atrapar a Jesús. Pero este es el enfoque que quiero dar. Yo no voy a ir a Mateo 19, creo que son dos pasajes distintos y cuando lleguemos a Mateo 19, ya sea este año, que tal vez no, el próximo año o tal vez nos dure 3 años, no sé, vamos a estar mucho tiempo en Mateo. Pero cuando lleguemos ahí veremos por qué Jesús habla del divorcio ahí y el contexto ahí. Pero lo que sí quiero leer es lo que los discípulos responden después de todo lo que Jesús dice acerca del divorcio. Esto se encuentra en Mateo capítulo 19, verso 10. Nota lo que dicen los discípulos. Le dijeron sus discípulos:
Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. En otras palabras, después de todo lo que Jesús enseña y aclara, y mucho lo vamos a ver en este pasaje también, acerca del divorcio, al final los discípulos dicen, bueno, si de eso se trata el matrimonio, y si esas son las circunstancias para que alguien se divorcie, pues mejor no casarse. En otras palabras, ellos salen escuchando ese sermón y esa plática como que, esto está duro. Y lo digo porque probablemente hoy usted va a salir y va a decir, esto está duro, esto está difícil. Y honestamente en nuestra humanidad esa va a ser la reacción de muchos. Pero mi deber no es tratar de que usted salga aquí animado. O sea, yo no soy Joel Osteen, no sonrío mucho, a veces sonrío, pero no tanto como él. El énfasis hoy no es que usted salga de aquí como animado y diga, wow, sí, el divorcio, hay que divorciarse. No, es todo lo opuesto. Y ese es el punto. Y porque es todo lo opuesto, vamos a ver que las razones que Jesús da por el divorcio no son normalmente, culturalmente aceptables, ambos dentro de la iglesia y afuera de la iglesia también. De nuevo, quiero repetir, se me va a hacer imposible a mí hablar de todo caso acerca del divorcio. También quiero aclarar que cuando hablo del matrimonio y del divorcio y lo que Jesús está haciendo aquí, esto es para aquellos que ahorita están casados. Si tú te divorciaste antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, o estabas ignorante al divorcio y todo lo demás, eso no aplica. Piensa en el pasaje que dice, en Cristo todos somos nuevas criaturas. O sea, lo anterior ha pasado. Si en tu vida pasada, antes de Cristo, tomaste decisiones, no es tanto donde yo quiero que tú vayas pensando en esta mañana. Es como, en inglés diríamos, es un clean slate. Los que están casados hoy, ¿cómo es posible que alguien casado pueda divorciarse? Esa es la idea aquí. Los que piensan casarse en un futuro, ¿cuándo sería la razón que tú pudieras divorciarte y todo lo demás? Y lo que vamos a ver, y esto lo vemos a través de la palabra, Malaquías 2:16 lo afirma, Dios odia el divorcio. Él lo repudia, Él lo aborrece. Y esto es lo importante de entender, que Dios odia el divorcio. Y entonces, el día de hoy vamos a verlo en dos maneras. Vamos a ver el divorcio en la ley, porque es parte de lo que Jesús está hablando aquí. Y luego vamos a ver el divorcio de acuerdo a Jesús, cómo Jesús habla acerca del divorcio. Entonces, veamos primero el divorcio en la ley. Noten el verso 31, y es por eso que leí desde la porción pasada, pero el verso 31 dice, también fue dicho. Quiero que brinquen al verso 33. Además, habéis oído. Ahora, esto es muy distinto a, por ejemplo, lo que ya hemos visto en esta sección. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, en el verso 21 de capítulo 5 es, oíste que fue dicho. Y luego la semana pasada volvimos a ver en el verso 27, oíste que fue dicho. Pero en estos próximos antítesis, Jesús no dice oíste, sino que también, y además, en otras palabras, el pecado del adulterio del corazón va ligado con el divorcio. Para decirlo de otra manera, uno puede adulterar de acuerdo a Jesús en su corazón, codiciando a otra persona, lo que vimos la semana pasada, o físicamente adulterando en contra de su pareja. Pero por otro lado, el adulterio es otra forma el divorcio es otra forma del adulterio. Esa es la idea. Además, y también, también fue dicho, y luego la próxima semana veremos cómo el juramento va ligado con el divorcio y va ligado con el adulterio. En otras palabras, estos próximos tres antítesis, todos se derivan
en qué constituye el adulterio del corazón. Hay un adulterio del corazón, pero el divorcio también entra en el adulterio. Y por eso Jesús dice, también fue dicho. La idea del adulterio o el tópico del adulterio sigue en mente aquí. Jesús no ha cambiado de tópico, aunque va a hablar del divorcio. Ahora, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Las Nuevas Américas dice, cualquiera que se divorcie de su mujer. O sea, esta es la idea ahí, repudiar, divorciar, dele carta de divorcio. Ahora, esto no tiene sentido para nosotros, al menos que vayamos a la ley. Voy a invitarle a que vaya a Deuteronomio capítulo 24. Este es el pasaje que Jesús tiene en mente. Deuteronomio capítulo 24. Y yo quiero leer los primeros 4 versos para que entendamos exactamente a qué se refiere o qué es lo que Jesús tiene en mente aquí. Dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, es decir, si ella se vuelve a casar y también le escribe carta de divorcio, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, de nuevo este es su segundo matrimonio, si él le da divorcio o él se muere, fallece, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envillecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ok, ahora, para entender lo que Jesús está diciendo en Mateo 5, tenemos que entender primero cómo funcionaba esta ley. Es la única ley que habla acerca del divorcio en el sentido de cómo hacer el divorcio. Hay otros pasajes que aquel que se divorciaba, adulteraba, debería ser puesto en muerte y todo lo demás, pero ese es otro aspecto de la ley, del castigo de la ley. Pero aquí en mente es esta frase de dele carta de divorcio. Ahora, yo quiero que noten algo aquí. En el tiempo de los judíos, el único que podía iniciar el divorcio era el hombre. La mujer no podía iniciar el divorcio, y por eso la ley existe para protección a la mujer. Eso es en primer lugar. En otras palabras, ¿por qué la carta de divorcio? Porque si yo me caso con alguien y luego yo le digo a ella, porque de nuevo yo soy el que tengo la autoridad en la cultura judía para divorciarme o para romper la relación, si yo simplemente le digo a mi esposa por palabras, ya me cansé, nos divorciamos, y luego ella anda afuera y anda en una nueva relación, si la mujer no tiene esta carta de divorcio, lo que la cultura iba a pensar en esos tiempos es, mira, ella está coqueteando con otro y está cometiendo adulterio, y entonces ella hubiera sido puesto a muerte. Pero se le daba este papel para que ella legalmente pudiera mostrar, si empieza una relación nueva con una persona nueva, era para su protección, de ella poder decir, hey, mi esposo se ha divorciado conmigo y aquí está el papel, y por eso ahora yo estoy hablando con esta persona. Esta es la idea. De nuevo, la carta, el papel, lo legal era para la protección de la mujer. El hombre era el único que podía iniciar el divorcio, y por tanto él tenía que escribirle una carta para su protección. Ahora, el verso 2 nos da un ejemplo de una situación.
del 2 al 4. Si ella sale de su casa, en otras palabras, esa era la idea, el hombre tenía autoridad de quedarse con la propiedad y todo lo demás, so él la corre, él la echa, él la saca de la casa, y ella encuentra una nueva pareja. Y la ley da dos ejemplos. Este nuevo marido también, por X razón, decide divorciarse de ella, o este nuevo marido, el segundo esposo de ella, fallece. La ley da otro ejemplo de que aun si éste fallece, o si él le da divorcio, ella no puede, o el hombre más bien, que primero se divorció con ella, no puede ahora decir, bueno, el segundo esposo ya no quiere nada con ella, o ya falleció. Bueno, yo pensé que esta era un problema, pero mi nueva esposa ha sido peor. O sea, hablando del primer marido, la ley impedía que ese hombre dijera, ¿sabes qué? No, yo voy a ir otra vez con mi primera esposa y la voy a tratar de forzarla a que regrese a relación conmigo. De nuevo, lo que quiero que entiendan aquí es, Deuteronomio no está dando un patrón para cómo nosotros debemos manejar el divorcio hoy en día. La intención y la única intención de la ley en cuanto al divorcio no es tanto cómo hay que hacer el divorcio, sino que el divorcio fue dado para proteger a la mujer. Espero que eso quede claro. Protegerla en que ella tiene un papel, un documento legal para decir, yo entré en una nueva relación porque él se divorció de mí. Y en segundo lugar, de que ella no pueda ser forzada a regresar con el primer hombre que se divorció de ella. Y este era el punto. ¿Por qué está esto escrito en la ley? Porque aún la ley tenía una restricción. Lo que la ley quería evitar es que maridos dijeran, bueno, ya no me gustó, me divorcio de ella. Lo que la ley quería evitar era divorcios apresurados. O divorcios donde me peleé con ella y bueno, ya me cansé de ti, vete de la casa, como muchos de nosotros hacemos hoy en día, vete con tu mamá, ya no te quiero aquí, o lárgate de mi vida. Y ese era el punto. De que el hombre, que era el único que podía iniciar el divorcio, que cuando él realmente le dijera a su mujer, me voy a divorciar, el punto era restringir eso. Restringir esas emociones. Era restringir acerca del divorcio en esa manera. Ahora, hay algo más aquí. La pregunta que los eruditos en el tiempo de Jesús hacían, el debate que ellos tenían, quiero que notes, la Reina Valera dice, cuando alguno tomare, está en el verso 1, mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa, y esta es la palabra aquí, indecente. Ahora, de nuevo, el corazón de la ley era protección de la mujer y restringir al varón a empezar a divorciarse por cualquier cosa. Y sin embargo, para el tiempo de Jesús hay dos interpretaciones muy populares, una por el rabino Shammai y lo que llegó a conocerse la escuela de Shammai, y otro por un rabino Hillel y lo que se llegó a conocer como la escuela de Hillel. Y algunos interpretaban esto de acuerdo a la escuela de Hillel y los otros de acuerdo a la escuela de Shammai. Y ahora, de nuevo, ¿qué significa eso? Bueno, la escuela de Shammai decía, esta frase hebrea, cosa indecente, se refiere a un pecado que trae vergüenza. En otras palabras, la escuela de Shammai lo que enseñaba era la única razón por la cual un hombre bajo la ley puede entregar carta de divorcio es primordialmente cosa indecente. Allí se refiere a algo que trae vergüenza. ¿Y qué es lo que trae vergüenza? Que la mujer haya cometido adulterio. En otras palabras, la escuela de Shammai dice, este es el pensar de ellos, cosa indecente se refiere, la única razón que la mujer puede o que el hombre puede darle papeles de divorcio es cuando la mujer hace algo que causa al matrimonio vergüenza. Y en este caso, lo único que causaba primordialmente vergüenza era
esta idea de adulterio, o algunos agregaban también inmodestia, de que la mujer no se sometía al marido y empezaba a vestirse de una manera inmodesta que traía vergüenza a la casa, al hogar, al marido. Mírale, el esposo, la esposa de aquel rabino, mira cómo anda vestida y anda ya, vistiéndose de una manera inmodesta. Esa es la idea, estas dos razones, pero primordialmente lo que estaba en mente era que la escuela de Shammai enseñaba: el hombre solo podía dar carta de divorcio a la mujer si ella había cometido adulterio. Esa es la escuela de Shammai. La escuela de Hillel era todo lo opuesto. Ellos definían cosa indecente como cualquier cosa. La mujer no me cocina bien, ten tu carta de divorcio. Cosa indecente se refiere a eso. La mujer no lava la ropa bien, no plancha. Bueno, no habían planchas, pero entienden la idea. O sea, no hace esto bien, carta de divorcio. Algunos aún en sus escritos de la interpretación de esto, aún ponían: cosa indecente incluye, ya no me atrae la mujer. O sea, antes no tenía lonjitas, ahora tiene lonjitas. Ya no me atrae, ya no la veo físicamente atraíble. Hay otra que me atrae más. Los de la escuela de Hillel enseñaban: eso es válido para el divorcio. Están estas dos interpretaciones aún en los libros apócrifos. El libro de Eclesiástico, estos son los libros que no están en nuestra Biblia. La Iglesia Católica los considera deuterocanónicos, o sea, que son segunda ley o segunda revelación. Nosotros no, por varias razones, pero uno de estos libros, Eclesiástico 25-26, parece estar de acuerdo con Hillel y dice esta frase, hablando del matrimonio: si no se somete a ti, o otra traducción sería: si no haces lo que tú le digas, apártala de tu compañía. Es decir, divórciate de ella. Si ella no hace lo que tú digas como esposo, tú puedes divorciarte de ella. Estas eran las dos escuelas que están circulando el pensar de los discípulos, el pensar de los judíos, y vemos que aún en la ley de Dios el divorcio tenía sus preguntas. O sea, ¿qué realmente constituye que alguien pueda divorciarse de su mujer y estar bien ante los ojos de Dios? Y los eruditos para el tiempo de Jesús, ninguno de ellos habían llegado a un acuerdo. O sea, había un debate que existía en este tiempo. En sí, esta palabra indecente, y ahorita voy a entrar a lo que Jesús enseña, es la palabra erwa, que simplemente significa desnudar. O sea, de nuevo, no ayuda, porque podemos interpretar eso de varias maneras. ¿Qué realmente es que alguien esté desnudando el matrimonio o esté de nuevo trayendo vergüenza? Por eso esa era la implicación ahí. ¿Cómo es que una mujer puede traer vergüenza al matrimonio, al hogar? Pero lo que yo quiero que entienda es que bajo la ley esto fue más por protección a la mujer que lo que los judíos lo convirtieron en el tiempo de Jesús. Pero ese es el pensar. Para el tiempo de Jesús están estas dos escuelas prominentes que tienen mucho que decir acerca de esta ley y del divorcio. Y entonces Jesús, en su sermón, de nuevo, regresando a Mateo 27, a eso es lo que él se refiere. Mateo capítulo 5, verso 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que Jesús está levantando. Esto es lo que han oído. Lo que la ley dice, protección para la mujer. Lo que Shammai dice, lo que Hillel dice. Pero ahora él dice: ahora yo les digo. De nuevo, un contraste aquí. Pero yo les digo, esto es lo que la ley dice, esto es lo que los rabinos dicen acerca de la ley. Jesús no va a corregir la ley, él simplemente va a dar una definición exacta en cuanto al pensar de Shammai y de Hillel, que es muy distinto a ambas. Pero Jesús dice: pero yo os digo, el que repudia a su mujer, no hacer por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Vimos divorcio en la ley. Ahora, ¿cuál es el divorcio de acuerdo
a Jesús. No vamos a ir ahí, pero en Mateo 19 Jesús hace algo muy interesante. Porque los fariseos, al tratar de atrapar a Jesús, tienen en mente las dos escuelas de Shammai y Hillel. Y parte de la pregunta en Mateo 19 es, ¿en cuál escuela caes tú? Pero lo que Jesús va a hacer en Mateo 19, no lo hace tanto aquí, pero lo que Jesús empieza a hacer es, Él nos regresa al matrimonio. Jesús dice, ustedes están enfocados tanto en el divorcio, que se han olvidado del pacto que hicieron como matrimonio. Y esto es muy importante. Y yo quiero simplemente recordarles de algunas verdades del matrimonio. Y esto lo mencionamos un poco la semana pasada, lo mencioné la semana pasada. Pero el matrimonio fue instituido ¿por quién? Por Dios. Y es solo entre un hombre y una mujer. En otras palabras, la cultura puede redefinir el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, pero eso son definiciones culturales. Es por eso yo nunca haría una boda para 2 hombres o para 2 mujeres, aunque me den $1,000, la hora, el minuto, lo que sea. No lo haría. ¿Por qué? Porque Dios ha definido el matrimonio, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y eso es claro desde el inicio. Es una unión delante de Dios, y la idea es que el matrimonio es de por vida. Quiero que pienses en esto. Los que son casados, o sea, un día donde tú miraste a tu esposa a los ojos y ella te vio a ti a los ojos. Algunos de ustedes son chillones y estaban llore, se ven machos algunos hermanos, pero son llorones muchos de ellos. No se crean. Pero tal vez hasta con lágrimas leíste estos votos y dijiste, yo, Henry Cruz, o tu nombre, te quiero a ti, nombre de tu esposa, María Cruz, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que muera uno de nosotros o hasta que Cristo venga. Ese fue el voto que tú diste a tu pareja. Ya sea que te casaste en la iglesia o por el civil, normalmente hay una frase similar a esta. Y la idea es que el matrimonio es, ¿por qué? Por vida. Que esta unión delante de Dios es de por vida. Y aunque Jesús va a hablar del divorcio específicamente aquí, la idea que vemos a través de la palabra es lo que dije al inicio: Dios odia el divorcio. En otras palabras, Jesús no está aclarando acerca del divorcio para que la gente salga de este sermón y diga, oh, qué bueno, ahora puedo divorciarme. No, es todo lo opuesto. La idea es la misma que Deuteronomio 24, que aquel que está pensando divorciarse, que le piense 2 veces. Ese es el corazón aquí. El corazón aquí no es, bueno, me voy a divorciar y se acabó todo. No. Es, si lo vas a hacer, piénsalo, porque aquí están las razones válidas por la cual alguien puede divorciarse. De nuevo, aunque parece que Jesús está hablando del matrimonio, Él quiere recordarnos de la seriedad del matrimonio y no tanto de cuándo uno puede divorciarse. Jesús no está aquí abogando que todos empiecen a divorciarse. De nuevo, es todo lo opuesto. Y por eso, para llegar ahí, quiero que vean lo difícil que es divorciarse ante los ojos de Dios. Y ese es el punto. Y de nuevo, muchos de ustedes van a salir de aquí como los discípulos del Mateo 19:10. Si ese es el caso, mejor no casarse. Y quiero que sepas algo. Si sales así, qué bueno. En serio. Porque esa es la intención. De que tú notes la seriedad del matrimonio. Porque cuando tú disminuyes o minimizas la seriedad del matrimonio, terminamos como la cultura de hoy en día, donde el divorcio y el recasamiento no es nada. Se convierte en como el noviazgo. Si funciona, qué bueno. Y si no, pues me divorcio y me voy con otra. Y si no, bueno, me divorcio y se voy con otra. Y ese es el punto aquí, es la seriedad del divorcio. Ahora, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. Igual que los hebreos, nosotros, en el mundo evangélico,
específicamente en el mundo reformado. Este verso y el de Mateo 19, el de 1 de Corintios 7, que son los pasajes que hablan del divorcio, no son, en inglés diríamos clean cut. No es que todos los teólogos están de acuerdo. Hay 4 posturas. Los judíos tenían 2, Shammai y Hillel. En el mundo reformado evangélico hay 4 posturas que salen en cuanto al divorcio, y quiero enseñárselas en el tiempo que nos queda, y luego ver cuál de estas, lo que yo veo aquí y en otros pasajes, Jesús se refiere. Pero hay 4 posturas acerca del divorcio. Número 1 está la postura permanente, es decir, el matrimonio es por toda la vida y nadie, por ninguna razón, ni adulterio, ni abandono, por ninguna razón, la postura permanente dice, la Biblia enseña aún en Mateo 5, en Mateo 19, en 1 de Corintios 7, que son los 3 pasajes claves acerca del divorcio. La Biblia enseña que por ningún caso alguien puede divorciarse o casarse de nuevo. Esa es una postura en el mundo evangélico. La otra postura es semipermanente. Aquí el enfoque va mucho en 1 de Corintios 7:11, donde la idea es, Dios permite el divorcio, pero lo que no permite es el recasamiento. En otras palabras, la mujer, el hombre puede divorciarse, ya sea por adulterio, porque quiero ser específico aquí, por adulterio o por abandono de un incrédulo, pero ellos argumentan, la mujer puede o el hombre puede divorciarse, pero no puede volverse a casar, por lo que dice 1 de Corintios 7:11, y de nuevo no nos da tiempo de estudiar 1 de Corintios el día de hoy. Ese es el segundo. Nuevo, permanente dice, por ningún caso uno puede divorciarse y volverse a casar. No divorcio, no volverse a casar. Semipermanente es sí divorcio, pero no se puede volver a casar, y el sí divorcio es solo por adulterio o abandono de un incrédulo. La postura permisiva restrictiva es sí divorcio y sí se puede casar de nuevo, pero de nuevo, las restricciones solo si se ha cometido adulterio o si hay abandono por un incrédulo, que es lo que dice 1 de Corintios 7:15. Y ellos interpretan lo que Jesús dice aquí en Mateo 5:32, ahorita lo vamos a ver, al menos que sea por fornicación, y lo que Jesús dice en Mateo 19. Esos 3 versos, 7:15, 5:32, hay algunos teólogos en la postura permisivo-restrictivo que dicen, sí se puede el divorcio y recasamiento, pero solo cuando haya adulterio o el incrédulo abandonó a la esposa. Y luego el cuarto es permisivo sin restricciones, y es aquí donde entra el divorcio por razones como mi esposo me pega, o a veces son las hermanas, porque hay hermanas que son medias duras, me da bofetazos y me tira platos y no sé qué, y entonces algunos dicen que en casos de abuso, en casos de ya no estoy feliz, o abusa del dinero, no sé, varios casos de abuso. El cuarto es permisivo sin restricciones. Ahora, quiero leerle nombres para que usted vea qué tan difícil es dirigir el tópico del divorcio. En la postura permanente, no divorcio, nadie se puede casar de nuevo, está James Montgomery Boyce, está Voddie Baucham, un predicador afroamericano muy conocido, y está, tal vez todos conocen a esta persona, John Piper, o John Piper dirían algunos. Él dice, no se puede divorciar, no se puede casar. En la postura permisiva sin restricción está el teólogo Wayne Grudem, que antes era semipermanente, pero a través de los años Wayne Grudem ha aún escrito varios artículos recientemente, porque ya no es complementario, él es egalitariano. Si no saben qué es eso, no se preocupe, solo quiero que sepan que no es comida vegetariana, pero es básicamente roles entre hombres y mujeres. Las damas están aprendiendo acerca de esto en las reuniones de damas, pero Wayne Grudem ha cambiado de esa postura a egalitariano, y por lo tanto ha cambiado su postura de matrimonio, donde él ahora enseña que ciertos aspectos de abuso son
permisibles para el divorcio. Un predicador muy famoso hispano es Armando Alducín, también cae en esta postura, donde él argumentaría, aunque se enfoca mucho en las dos restricciones, él argumentaría, había una entrevista recién con él en Enlace, que le hacen la pregunta y alguien busca más claridad y él termina cayendo en esta postura donde hay otros casos donde el divorcio sería permitido. En la postura permisiva restrictiva, en la semipermanente, que es uno puede divorciarse, no casarse de nuevo, están muchos de los historiadores de la iglesia como Tertuliano y Origen, pero no tanto predicadores hoy en día que afirman esto conocidos. Y luego la postura permisiva restrictiva, que es sí divorcio y sí casarse de nuevo, pero con estos dos aspectos en mente: es que se haya cometido adulterio y que la persona haya sido abandonada por un incrédulo. Entran personas como John MacArthur, D.A. Carson, Miguel Núñez, Sugel Michelin, y para no dejarlo en el aire, esa es la postura que yo tengo. Amén. De que una persona puede divorciarse, pero con estas dos restricciones nada más. Con el hecho de que haya adulterio cometido o abandono, y abandono aquí por un incrédulo. En otras palabras, el creyente nunca, y aún Pablo lo aclara en 1 Corintios 7, él dice, puede hacer que esta persona llegue a ser salvo al verte a ti y tu fidelidad al matrimonio. El único que puede pedir el abandono o hacer el abandono es alguien que no es creyente. Ahora, ¿por qué caigo en esta postura? Y aquí quiero que vea la dificultad de por qué existen estas cuatro posturas en el mundo evangélico. La razón por ello es porque Jesús, de nuevo, en este pasaje dice, en el verso 32, él dice, aquel que repudia a su mujer, y aquí está la excepción, a no ser por causa, pero aquí está la frase, fornicación. Jesús no usa la palabra adulterio como lo hizo anteriormente. Él usa la palabra fornicación, que es porneia, y esto se refiere a varios actos de fornicación. Incluye todo acto sexual que no es natural. Intimidad con animales, o mismo género, o incesto, o ver películas adultas. Todo esto abarcaría porneia. Y entonces, por esa razón, es que muchos debaten a qué se refiere entonces esta idea de fornicación. Pero la idea más clara aquí, porneia viene de la palabra porne, que significa, es la palabra que se usaba para identificar a rameras, a personas que venden su cuerpo y todo lo demás. Y entonces la idea aquí es, en el matrimonio, el único acto de fornicación que alguien puede hacer es abandonar a su esposa en una área de intimidad y unirse con alguien más. Y es más, esa definición del adulterio, del matrimonio, lo hablé la semana pasada, que en el matrimonio, ¿cuándo es el matrimonio consumado? Es en la noche de bodas, es cuando los dos tienen intimidad y son una sola carne. Es allí, en ese acto, que las parejas se convierten una sola carne. Y debido a que en el acto de intimidad una pareja se convierte una sola carne, lo único que puede romper esa unión es cuando uno o el otro se desliga, que en sí esa es la palabra, una carne, la palabra hebrea es pegamento. Piensa en algo que literalmente tienes que despegar. Y lo único que despega esa una sola carne es cuando uno de estos que está casado se va y ahora se pega con otra persona más. Y es por eso que Jesús da esta palabra de nuevo. Fornicación aquí se está refiriendo a la idea de intimidad. Y cómo uno puede fornicar dentro del matrimonio es cuando hace el acto de abandonar a su esposo o a su esposa y unirse espiritualmente con alguien más. Lo dije la semana pasada. Esto abarca a solteros y a casados. De que la intimidad sexual es mucho más allá que placer. Ante los ojos de Dios es unión.
es uniéndote tú con una persona. Y aquellos que practican esto frecuentemente al no estar casados, si solteros están yendo con rameras y teniendo relaciones íntimas, o van a los clubs o a las barras, y uno dice, oh, eso es inocente, la persona está de acuerdo que es simplemente tener intimidad. No, Dios dice, tú te estás uniendo con esa persona. Tú estás estableciendo pacto. Te estás haciendo una sola carne con esa persona. Y debido a ese entendimiento, Jesús dice, al menos que alguien que está casado cometa fornicación, es decir, adulterio, el acto físico del adulterio es la única razón por la cual alguien puede pedir divorcio, porque esa persona ahora se ha unido con alguien más. Ya no es tu sola carne, se despegó de ti y ahora se ha convertido una sola carne con esta persona. Y esa es la idea de Jesús. Por eso la excepción. Adulterio es una excepción, pero va más allá. Nota lo que dice el verso 32. No es solo por causa de fornicación, sino que hace que ella adultere. Y aquí empezamos donde yo sé que muchos en nuestra carne queremos brincar, como que ¿qué está enseñando aquí Jesús? ¿Qué estoy explicando yo en esta mañana? Porque nota, la idea aquí es, el hombre cometió el adulterio, pero aún el hombre al cometer adulterio puede hacer que esta mujer adultere. ¿En qué sentido? Cuando un hombre se divorcia, regresando a la cultura de Deuteronomio 24, donde el hombre era aquel que podía divorciarse de su mujer. Cuando el hombre se divorcia de su mujer por cualquier razón, esto es lo que Jesús está diciendo, al menos que sea adulterio. Su adulterio es la razón para que uno pueda divorciarse. Pero por cualquier otra razón, si el hombre se divorcia de su mujer, él hace que ella adultere. Y de nuevo, esta es la pregunta, ¿cómo? Dios, eso no es justo. O como dicen los discípulos en Mateo 19, pues mejor no casarse. Si es así, si eso es lo que Jesús está enseñando, mejor no casarse. Por eso le dije, muchos van a reaccionar así. Pero ¿en qué sentido se refiere Jesús? Hace que ella adultere. Porque si él se divorcia de ella por cualquier razón que no sea adulterio, ¿con quién sigue ligada ella? Con él. Pero ya no viven juntos. Pero le dio carta de divorcio. Pero él se separó de ella. Por eso parece ser que Jesús está de acuerdo con Shammai en esto, pero Jesús va a ir mucho más allá. O sea, es mucho más que eso. Shammai simplemente quería buscar la razón. Jesús nos está dando el corazón. El corazón es que, aunque estén divorciados, si no fue por causa de adulterio, tú sigues unido con esa persona ante los ojos de Dios. No, pero es que yo estoy aquí y esa persona está allá. Y de nuevo, yo estoy hablando aquí de los que ya están en Cristo. So de aquí en adelante, lo que es tu vida pasada es tu vida pasada. Pero de aquí en adelante, esta es la postura que tú debes tener del divorcio, porque es la que Jesús tiene. De que si no fue por adulterio, tú estás unido, y esa persona, aunque el hombre fue el que inició el divorcio, aunque el hombre fue el que dijo, ya me cansé, Jesús dice, hace que ella adultere. ¿Por qué? Porque ella no está libre delante de los ojos de Dios. Ella sigue unida a su esposo. Y por lo tanto, de nuevo, hace que ella adultere. Pero hay más. No es solo que ella puede adulterar. Y el que se casa con la repudiada, también ¿qué? Comete adulterio. Bueno, pero el otro hombre es inocente. O sea, de nuevo, si es así, mejor no casarse. Por eso les dije, muchos van a salir enojados conmigo, y qué bueno, porque creo que no he hecho a nadie enojar hasta el momento. Tal vez sí. Pero esa es la idea, hermanos. Que Jesús está diciendo, el hombre inocente, ¿cómo él comete adulterio?
Porque ella sigue unida ¿con quién? Con su marido, pero se divorció de ella. Pero le dio papel. Pero él le dijo, vete, lárgate, ya no quiero estar contigo. Sí, pero porque no había adulterio, ese es el punto de Jesús. Ella sigue unida con esta persona y por lo tanto, ¿cuándo es que ella rompe ese voto de matrimonio? Por eso la hace cometer adulterio. Porque al momento que ella tenga intimidad con otro, no fue el hombre el que comete el adulterio en el sentido del divorcio, porque él, si no es por adulterio, en otras palabras, esa es la idea. Si por ejemplo, yo le digo a mi esposa, no me planchaste bien la ropa, hasta aquí terminamos la relación, y ella, o sea, ante los ojos de Dios seguimos en una sola carne, y si ella va y se vuelve a casar y tiene intimidad con otro hombre, yo ante los ojos de Dios no he rompido el matrimonio, aunque le di divorcio espiritualmente hablando. El matrimonio se rompe en el acto que ella hace con su nueva pareja y por lo tanto ambos cometen adulterio. ¿Entienden la idea? O sea, el adulterio o el divorcio solo es permitible cuando hay adulterio, porque bajo el matrimonio y lo que Dios diseñó, el matrimonio se hace una sola carne en la noche de bodas, y eso solo se rompe no cuando alguien le dice, no me gusta cómo me cocinas, no estoy feliz, no estoy contento, solo nos peleamos, hay que divorciarnos, tú por tu lado, yo por mi lado. Jesús dice, no son razones válidas, al menos que sea por causa de adulterio. Uno no puede divorciarse. Esa es la razón. Y la otra la vemos en 1 Corintios 7, que tiene que ver, son otras palabras, si tú estás casado con un cristiano, esto no aplica a ti. Pero mi esposo cristiano me abandonó. No es lo que el texto dice. Dice, si un incrédulo, si la esposa es incrédula o el esposo es incrédulo, solo por esa razón es que alguien puede divorciarse, y el divorcio inicia por el incrédulo. El que es crédulo no puede decir, bueno, yo soy cristiano, ella es católica y ya me cansé, hay que divorciarnos. No. Por eso la Biblia dice, no os unáis ¿con qué? Con yugo desigual. Esto lo hubieras pensado antes del matrimonio. No, es que a los 5 años yo lo voy a convertir a ella. O yo lo voy a convertir a él. Ese es el dilema. Porque es fácil decirlo, la gente se casa y luego crecen los niños. Y el esposo que es católico dice, no, vamos a ir a primera comunión y vamos a ir a la iglesia católica. Y la hermana dice, no, yo quiero ir a la iglesia cristiana. Y el debate. Pero eso lo hubieras pensado antes, porque ya estando juntos, tú como cristiano debes quedarte en la relación, dando el ejemplo que Jesús da a los creyentes casados con incrédulos. Esa es la idea. Para resumir, el que se divorcia de su mujer por otra razón, que no sea adulterio o que no sea abandono por un incrédulo o incrédula, esa persona, al menos, en otras palabras, al menos que sea por adulterio o por abandono de un incrédulo, la persona no puede pedir divorcio ni volver a casarse. Son dos restricciones. Hay solo dos razones por la cual alguien puede pedir divorcio. Es adulterio físico, porque desliga de nuevo el pacto matrimonial, o por abandono de un incrédulo. Segundo lugar, el que se divorcia por cualquier otra razón comete adulterio y hace que el otro cometa adulterio también. Y si ese eres tú, ya sea por falta de enseñanza, vida pasada, lo que sea, lo único que quiero que tú sepas en esta mañana es, Dios perdona todo pecado. Y Cristo murió también por la falta de entendimiento del divorcio. Pero este es el corazón de este pasaje. Es lo mismo que la ley. ¿Por qué Jesús pone estas restricciones tan difíciles? Porque Él no quiere que nosotros hagamos con el matrimonio lo que se ha hecho hoy en día. Esto no es importante. Si yo ya me cansé, yo me voy a divorciar. Jesús dice, no, piénsele. Y piénsele bien si usted va a pedir divorcio. Porque aquí están las razones por la cual. Ahora, quiero terminar con algunas aportaciones pastorales. La pregunta del millón con un mensaje así es,
¿Qué de abuso verbal? ¿Qué si mi marido me abusa verbalmente con sus palabras? O más allá, mi esposo me pega, mi esposo maltrata a los niños. Ahora se escuchan casos de esposos haciendo cosas horribles, íntimas con los hijos. ¿Qué de esos casos? ¿Me tengo que quedar ahí? La respuesta es no, sepárate. Y yo diría, llama a la policía. Lo oyeron de mí. Ese es mi consejo pastoral. Si tu esposo te está golpeando, llama a la policía. Es por tu seguridad. Es por tu bien. Ahora, tú puedes separarte, pero no puedes ¿qué? Divorciarte. Y eso suena duro, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. La Biblia no dice nada en contra de separar. Mi esposo es un vicioso, es borracho, o sea, todo eso, ok. Si quieres separarte, está bien. Pero ante los ojos de Dios sigues ligado con esa persona. Por eso, solteros, el llamado alerta a ustedes es piénsenle bien. ¿Con quién vas a ligarte? ¿Con quién vas a decir, sí, yo me comprometo? Porque ya estar comprometidos, no hay muchas razones por las cuales yo puedo divorciarme. Por eso ustedes en Cristo piensen, pero es que es muy atractiva, sí, pero ¿cómo es? Oh, es que es muy guapón. Puro Ricky Martin y Enrique Iglesias, se ve bien chulo. Sí, piénsale bien. Porque puede ser bien chulo, pero súper malvado. Entonces, piénsale bien. Esa es la idea aquí. La seriedad del matrimonio. Si alguien, y no sé cómo se dice esto en español, se me olvidó investigarlo, pero yo soy un mandate reporter como consejero. Yo a los jóvenes siempre les decía en la iglesia anterior, si tú vas a decir de un caso de abuso sexual, yo bajo la ley soy responsable de decírselo a DCFS y que ellos se encarguen. Pero bajo la ley yo recomiendo, mi recomendación pastoral es llama a las autoridades cuando se requiere llamar a las autoridades. Yo nunca en una consejería de matrimonio diría a la pareja, te está golpeando, quédate. No, sería un error mío, pero tampoco diría bíblicamente eso te da te ayuda o te da el permiso de divorciarse. Eso es la idea aquí. Y segundo aspecto pastoral, yo siempre aconsejaré reconciliación. Si hay parejas que quieren que yo lidee un caso de divorcio y que yo sea el mediador de un divorcio, hermanos, mi respuesta siempre va a ser no. Porque mi deber como pastor no es promover el divorcio, en primer lugar porque Dios no lo promueve. O sea, pone estas cláusulas, pero no es para promover el divorcio, es todo lo opuesto, es para restringir el divorcio. Yo nunca estaría en una situación donde yo sería el mediador de un divorcio. Si es que si me preguntan, te lo digo desde ahorita, la respuesta es no. Y no es porque no me importa, no es porque no es que no hay cuidado en eso, pero de mi parte yo no veo ningún ejemplo bíblico donde yo soy llamado a lidiar una situación de divorcio. Mi deber es, siempre y cuando se pueda y las parejas estén dispuestas, aún en casos de adulterio y traición, si las parejas están dispuestas a reconciliarse, yo estoy mucho más que dispuesto a ayudar en esos casos, a dar consejería, a dar enseñanzas de uno a uno y seguir esos consejería de seguimiento para que la pareja se reconcilie. ¿Por qué tan duro la cláusula? Quiero terminar con esto. Si hay parejas aquí batallando con su matrimonio, mi consejo es exprésalo. Y no tu amigo, no tu amiga, habla conmigo antes de salir de aquí hoy. ¿Estás teniendo problemas matrimoniales? Tu matrimonio está al punto donde tú has pensado el divorcio? Hablemos. Porque hay necesidad de consejería. Hay necesidad de platicar estas cosas. Pero ¿por qué la restricción tan fuerte de Jesús? Hay 3 ilustraciones que Jesús da en la Biblia en su relación con la iglesia. La primera es, Cristo es la cabeza y la iglesia es ¿qué? El cuerpo. Es una ilustración de cabeza y cuerpo. Otra ilustración que la Biblia da es Jesús es el buen pastor
y nosotros su rebaño. Somos ovejas de su prado. Pero esta es mi favorita de todas. Hay una tercera ilustración. Cristo es el esposo y la iglesia es ¿qué? La esposa. ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tan fuerte la restricción? Porque Cristo no se divorcia de su esposa. Cristo murió por su iglesia. Y por más infiel, hermanos, piensa en tus pecados, los que cometes semana tras semana. Y por más infiel que somos nosotros, Jesús nunca te ve y dice, gasté sangre con esta persona. Es todo lo opuesto. Cuando yo soy infiel, ¿el qué? Se mantiene fiel. Y el llamado a los cristianos es nosotros reflejar esto a un mundo que no ha entendido la belleza del matrimonio instituida por Dios. El corazón de tan fuerte restricción es: hay que valorar el matrimonio, y hay que valorarlo porque Cristo está casado con su iglesia. Vamos a orar. Padre, yo sé que estos tópicos son difíciles para nosotros, pero Señor, yo te pido que tú nos ayudes, no simplemente a entender lo que tu palabra dice acerca del divorcio, pero danos el corazón, la postura que tú tienes hacia el divorcio. Y esa postura es que tú odias el divorcio. Padre, en esta mañana yo quiero orar por todo matrimonio, por toda persona que está casada. Padre, mi oración es que tú traigas gozo de nuevo a matrimonios que han perdido el gozo. Que tú traigas aliento a matrimonios que han perdido ese vigor. Que aún tú regreses intimidad a aquellos matrimonios que han dejado de ser íntimos el uno por el otro. Padre, yo oro aún por matrimonios donde solo hay un creyente en el hogar. Yo entiendo lo difícil que es, habiendo crecido en un hogar así. Padre, yo te pido que tú des sabidurías a las hermanas de esta congregación que están casadas con esposos no creyentes. Dales paciencia, ayúdales a mostrar amor. Y mi oración es lo que dice tu palabra, que por sus acciones estos hombres vengan y llegan a conocer quién eres tú. Y mi oración es que un día estos esposos incrédulos estén aquí un domingo acompañándonos, adorándote y glorificándote a ti. Padre, oro por los solteros y que desde ya vayan pensando en la seriedad del matrimonio y no tanto en las muchas razones que la cultura da para escapar del matrimonio. Dale sabiduría al ellos ir pensando en quién va a ser su pareja de por vida. Ayúdanos a nosotros los casados a glorificarte en estas áreas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.